Bienvenidos a su canal Arte Contemporáneo Mexicano. En esta ocasión nos encontramos en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, lo que fue la Secretaría en tiempos de Porfirio Díaz. Hoy lo conocemos como el Museo Nacional de Arte, o mejor llamado el MUNAL. Nos encontramos aquí en esta sección, en especial para hablar de un pintor que, tal vez no tenga el reconocimiento que tienen otros pintores del siglo XIX mexicano, y precisamente en esta sección nos vamos a encargar de rescatar vida y obra de este maestro. El pintor en el cual nos vamos a enfocar se llama Tiburcio Sánchez de la Barquera, un pintor hidalguense nacido en 1837. Fallecería en el año de 1902. Ahora, ¿quién es Tiburcio Sánchez de la Barquera? Como todos los grandes maestros del siglo decimonónico mexicano, él tuvo su formación en la Academia San Carlos. Entra demasiado joven, a la edad de 18 años, 19 años aproximadamente. Entonces, Tiburcio Sánchez de la Barquera va a ser, heredero de los grandes maestros como lo fue Pelegrín Clavé y Juan Cordero, específicamente en la sección de retratos. Tiburcio Sánchez de la Barquera, desde luego, se traslada de Hidalgo aquí a Ciudad de México, por nuevas oportunidades, por el progreso que empezaba a mostrar la ciudad. Insertándonos en la formación de Sánchez de la Barquera en la Academia San Carlos, su máximo esplendor, según las investigaciones, las tuvo entre el año de 1864 y 1867, precisamente durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Ahora, Sánchez de la Barquera, al ser heredero natural de Juan Cordero, de Pelegrín Clavé, en cuanto a la pintura de los retratos, eran retratos que ya no son lo que vamos a ver posteriormente con Saturnino Herrán, por ejemplo, en la etapa costumbrista, escenas de una vida cotidiana del México de las clases populares, ¿no? Desde luego, con Sánchez de la Barquera son retratos donde se refleja a la gente de la alta clase, ¿no? A la gente de las altas esferas sociales en cuanto a política, cultura, arte. Y Sánchez de la Barquera, precisamente, vamos a ver un cuadro que es el retrato de la familia Escandón Arango. Entonces, Sánchez de la Barquera no hay que conocerlo nada más como el simple retratista. No, desde luego que también a él se le deben un conjunto de ornamentos pictóricos que los tenemos hoy en Palacio de Minería. Además, su gran fama como fisionomista le hizo ganar el papel de que él fuera el encargado de ilustrar a Benito Juárez en la silla presidencial. Es una representación pictórica bastante rica que tenemos de Sánchez de la Barquera. En el año de 1855, imagínense, a los 18 años de este pintor, en la Academia San Carlos, en la segunda sección de estampa y de dibujo, gana un premio. En 1862 gana la medalla de plata en cuanto a la sección de composición, y en el año de 1877 gana en la sección de retrato. Su prestigio como fisionomista le alcanzó para trazar una efigie de tamaño natural del presidente Benito Juárez, con la banda de su insigne cargo ante la Constitución de 1857, obra que se encuentra en el Palacio Nacional. Hay otro pintor muy importante en la historia del arte mexicano, del arte contemporáneo, que es Felipe Santiago Gutiérrez. ¿Por qué hago mención de él? Porque Sánchez de la Barquera, desde luego que no va a estar alejado en cuanto a la composición del retrato que hace Felipe Santiago Gutiérrez. Sánchez de la Barquera se va a caracterizar por algo en sus retratos, porque estos retratos, sí, como ya lo dijimos, muestran a la clase hegemónica de México de ese momento. Sus retratos podían ser de busto, de 3/4, totalmente de pie o sentados. Como lo mencionamos anteriormente, el romanticismo y el realismo van a ser los lenguajes pictóricos que predominan en la pintura del siglo XIX, en la última parte del siglo decimonónico. Entonces, los retratos que va a pintar Sánchez de la Barquera no van a estar alejados de esto. ¿Por qué? Porque sus retratos van a representar precisamente a estos personajes, a los protagonistas, en los cuales uno no necesita ser el gran conocedor, el gran historiador del arte para poder incluso decir a qué clase social pertenece. No se necesita hacer un gran análisis, porque la pintura de Sánchez de la Barquera te muestra en los ropajes
en los linajes a los cuales pertenecen estas personas. Ya anunciamos que la familia Escandón Arango van a ser los retratados en esta pintura que al final vamos a exponer de Tiburcio Sánchez de la Barquera. Cabe preguntarse quiénes fueron los Escandón Arango, ¿no? Porque pareciera fácil decir el retrato de los Escandón Arango, ya no. Los Escandón Arango, al igual que familias como los de la Torre, los Limantur, los Barrón, fueron grandes familias hegemónicas que son muy importantes para la historia, digamos, la historia empresarial del siglo XIX mexicano. Los Escandón Arango tienen sus raíces en las primeras generaciones de ellos, que fueron desde luego en el México colonial, donde estas familias, pues desde luego que reinaban en cuanto a la economía, encontrando en la minería y la agricultura sus fuentes más abastecedoras. Ahora, en el México del siglo XIX que llega, ¿no?, la modernidad, esta ideología, pero la modernidad va a ser reflejada en diferentes aspectos de la vida de México. Entonces, estas familias desde luego que tienen que ir acompañadas de esta modernidad, porque ya no pueden, digámoslo, quedarse estancadas, ¿no? Entonces, estas familias comienzan a modernizarse, ya no nada más se van a manejar aspectos como la minería, como la agricultura, pues desde luego abren sus campos. Los Escandón Arango se dedicaron a asuntos de comercio, asuntos de transporte, eran prestamistas, se metieron a asuntos bancarios, eran contratistas y también veían todo lo de en cuanto a bienes raíces. En el último tercio del siglo XIX, los Escandón Arango, ya en la época de Porfirio Díaz, adquieren una cantidad bastante numerosa de terrenos aquí en Ciudad de México. Pero ¿qué pasa en el estado de Morelos? En Morelos, desde luego, compran demasiadas haciendas azucareras. Cabe resaltar que los Escandón Arango nunca compitieron, digamos, hacia el 100% con los grandes empresarios azucareros, no. Los Escandón Arango, sí es cierto, se dedicaban a la producción de azúcar, pero era una producción menor. Asimismo, estas haciendas de los Escandón Arango en el sur de Morelos mostraban esta modernidad, ¿no? La verdad es que contaban con tecnología para la época pues bastante avanzadas. Entonces, vamos a hacer hincapié para hablar de las grandes fortunas del siglo XIX mexicano. Hablar de ellas es hablar de la relación con la política. ¿A qué me refiero? Hay que saber que para hablar de las grandes familias del siglo XIX mexicano, pues hay que mencionar incluso la relación que en todo momento sostuvieron con el poder político, ¿no?, con la oligarquía mexicana. Los Escandón Arango iban a ser el reflejo de esto que estoy mencionando. ¿Por qué? Era imposible a lo mejor para la época pensar que entre las grandes familias pues hubiera vínculos con familias pues a lo mejor de un estatus menor. Hay un caso en el que en el año de 1909 uno de los integrantes de la familia Escandón Arango, que se llama Pablo Escandón, fue gobernador de Morelos en 1909. Y aunque su gobierno estuvo marcado por un hecho en específico, que fue el despojo de tierras a indígenas para la creación de haciendas azucareras, los Escandón Arango iban a ser también el reflejo del llamado afrancesamiento de la sociedad que llega con Porfirio Díaz. ¿A qué me refiero? Según las investigaciones, no hay muchas, pero sí se sabe que los Escandón Arango, al toque de las trompetas, se iban a la sierra de Morelos de cacería y vestidos pues al más puro estilo de Luis XIV, ¿no? Todo esto aunado de que los Escandón Arango no solo formaban alianzas matrimoniales con la oligarquía mexicana, no, desde luego que también se formaban estos matrimonios con la aristocracia europea, ¿no? Entonces los Escandón Arango iban a tener principalmente con Francia y con Inglaterra esta asociación, ¿no? Se dice incluso que compraron un castillo a las afueras de París. Y pues en conclusión, los Escandón Arango van a ser una familia muy muy importante para hablar de la historia de estas grandes fortunas del siglo decimonónico mexicano. Como reflejo del vínculo que existía entre los Escandón y la política, se tiene el ejemplo de Pablo Escandón, quien fue gobernador de Morelos en 1909. Su gobierno se manchó con el hecho de que le arrebató sus tierras a los campesinos de la región,
para su beneficio. Bueno, ya dentro de la sala del Munal, aquí en Arte siglo XIX, a mis espaldas se encuentra el retrato de los Escandón Arango, pintado por Tiburcio Sánchez de la Barquera en el año de 1867. Es un óleo sobre tela, sus medidas son 1.92 de alto por 1.67 de ancho. Anteriormente, pues ya mencionamos quiénes son los Escandón Arango. Posiblemente nos podríamos imaginar que la pintura de Tiburcio Sánchez iba a retratar a la familia Escandón Arango. Sin embargo, solo podemos ver aquí a 4 infantes que son los hijos de los Escandón Arango. Nos encontramos con el hijo mayor, Alejandro Escandón Arango. Tenemos a María Dolores Escandón Arango, María de la Luz Escandón Arango, la más pequeña, y Vicente Escandón Arango. Sánchez de la Barquera hace una escena cotidiana. Sin embargo, podemos ver que aquí los 4 infantes son representados incluso como adultos. No, lo podemos ver en las telas que posee esta pintura, en las telas que Sánchez de la Barquera le dibuja a estos niños. La familia Escandón Arango, como bien ya dijimos, era una de las grandes familias del siglo XIX mexicano. La escena está situada en la parte trasera donde ellos habitaban. Por eso yo digo que es una escena muy cotidiana. Sin embargo, pasemos a ver la postura de cada infante. El hermano mayor, Alejandro Escandón Arango, podemos ver que en su mano izquierda posee lo que es una especie de vara de mando. Porque posiblemente esto va relacionado con el mayorazgo, donde el hermano mayor se tiene que encargar de administrar las riquezas de la familia. Quien lo secunda, Vicente Escandón Arango, el cual se encuentra arriba de un caballito de madera. Pero ¿qué pasa? Vamos incluso a partir, llamémoslo así, a partir la pintura en una línea donde hay una contraposición en cuanto a las niñas, ¿no? Vemos a María Dolores Escandón Arango incluso en una actitud pensativa, preocupante, mientras que la menor, pues María de la Luz Escandón Arango, pues posiblemente igual no sepa lo que está pasando en un momento, ¿no? Entonces la pintura de Sánchez de la Barquera nos muestra incluso una noción de tiempo histórico, de barquero, en cuanto al mayorazgo, ¿no? La herencia del poder que se va transmitiendo de generación en generación. Es cierto, como ya lo dijimos, son representados como adultos, ¿no? Donde Alejandro, desde luego que es el que tiene que administrar la herencia de los padres. Pero ¿qué pasa en esta pintura de los Escandón Arango? Que aunque son representados como adultos, Sánchez de la Barquera no deja de lado la infancia por la cual estos niños están pasando. Me refiero a artículos, por ejemplo, el caballito de juguete, el aro, incluso esta especie de silbato que María Dolores posee. Algo que también hay que señalar de esta pintura es que contrasta en cuanto a su composición y los colores. En el centro, donde se encuentran los infantes, tenemos desde luego una composición muy colorida. Los rostros, los ropajes, a diferencia de la escena de atrás, ¿no? Que es la de la naturaleza, el cielo, son colores pues un tanto más opacos. Entonces con esto Sánchez de la Barquera pues nos muestra una época, ¿no? Un siglo XIX mexicano donde era muy pequeños los grupos que poseían las grandes riquezas. Los Escandón Arango fueron uno de los grandes representantes de la historia empresarial de México. Y esto fue todo. Muchas gracias.